puedan estar con nosotros también disfrutando de la comunión presencial de los santos. Vamos a empezar en esta mañana, según el estudio que estamos siguiendo de la primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos a empezar un nuevo párrafo y la predicación de esta mañana nos va a llevar seguramente varios domingos. El título de esta serie, que está basada en esta parte, en este párrafo de 1 Timoteo 3, del 8 al 13, el título es El diaconado que glorifica a Dios. El diaconado que glorifica a Dios. Y en este párrafo aprenderemos cómo servir al Señor con una vida piadosa, la única manera de glorificar a Dios. Cómo servir a Dios con una vida piadosa, la única manera de glorificar a Dios. En esta mañana vamos a hacer una introducción a este pasaje. Y según lo que estamos estudiando, saber y recordar que las verdades espirituales que se encuentran en la primera carta de Pablo a Timoteo muestran la característica de la iglesia como columna y sostén de la verdad. Recuerda que el versículo principal y clave de esta carta se encuentra en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Te escribo estas cosas esperando llegar a ti pronto, pero en caso de que me tarde, Pablo le dice a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo y que es columna y sostén de la verdad. Así que encontramos en esta carta las características de la iglesia que da testimonio al mundo como columna y sostén de la verdad. Y en esta carta Pablo insiste en varias ocasiones a Timoteo que se está realizando este testimonio en la tierra por medio de la iglesia en un contexto de lucha, de guerra, de batalla. Pablo resalta que la iglesia está involucrada en esta guerra espiritual, la buena batalla de la fe, en la que nuestro papel es la de defender la verdad del Evangelio de Cristo ante los ataques que vienen de fuera de la iglesia, pero también de dentro de la iglesia. Las cartas pastorales, especialmente 1 de Timoteo y Tito, son escritas con el propósito de indicarnos aquellas áreas que la iglesia debe corregir, la iglesia debe considerar, proteger, para que nuestro testimonio sea un testimonio piadoso, que glorifique a nuestro Dios, y que glorifique a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en medio de este mundo de oscuridad. Pablo en 1 de Timoteo y en Tito le está diciendo cómo la iglesia debe dar este testimonio, en ocasiones reafirmando verdades, en otras ocasiones corrigiendo errores. Hermanos, la iglesia ha sido establecida para alumbrar por medio de la palabra de Dios puesta en práctica en nuestras vidas, para predicar el Evangelio de una manera hablada y también de una manera vivida, en un testimonio claro. Y a través de este estudio de 1 Timoteo, podrá recordar que hemos aprendido varias verdades que Pablo le enseña a la iglesia en Éfeso. Esta iglesia se encontraba en una necesidad urgente de ser corregida. Por eso Pablo le dice a Timoteo que debe quedarse allí para corregir y evitar que aquellos que están predicando un evangelio diferente continúen haciéndolo. Porque este evangelio no es solamente tiene un efecto en la mente, sino que el falso evangelio tiene un efecto en la vida. No solamente el evangelio falso no va a tener eficacia para la salvación de los perdidos, sino que el evangelio falso tendrá un efecto negativo para las vidas particulares de los creyentes de la iglesia.
Nadie será salvo por medio de un evangelio falso. Eso está claro. Solamente salva el evangelio verdadero de la gracia de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero el falso evangelio tiene efecto negativo a una iglesia que lo tolera. Y la iglesia de Éfeso había permitido esta falsa enseñanza que había afectado a su práctica. Por eso Pablo comienza recordando a Timoteo en el capítulo 1 que debe evitar las falsas enseñanzas, mandando a los malos maestros a que dejen de enseñar dichas herejías que tenían que ver con el mal uso de la ley. Recuerda, estuvimos viendo cómo ellos estaban exigiendo que para ser salvos tenían que cumplir la ley, hacerse judíos. Pedían que se circuncidaran, pedían que cumplieran el sábado, que cumplieran los ritos judaicos. Ahora, Pablo, después de corregir ese error necesario y que afecta al Evangelio de la gracia, en el capítulo 2, recuerda que Pablo le está diciendo que la iglesia debe de orar por la salvación de todos. Recuerda que ellos habían limitado, habían hecho distinciones, habían limitado la gracia de Dios y no querían y no creían que un no judío pudiera ser salvo en esa condición, sin necesidad de hacerse judío. Así que Pablo les dice a esta iglesia: predicad el evangelio y orad por la salvación de todos los hombres, sin distinción alguna. Así que una iglesia que glorifica a Dios ora por la salvación de todos los creyentes. Hemos aprendido también que una iglesia que da gloria a Dios reconoce el papel diferenciado entre el hombre y la mujer en los ministerios de la iglesia y en los hogares y en la vida cotidiana. Una iglesia que da gloria a Dios. Hemos visto también en el capítulo 3, versículos del 1 al 7, que es una iglesia cuidada, guiada, alimentada, protegida y corregida por un liderazgo piadoso. El liderazgo de la iglesia no puede tolerarse que esté viviendo en un mal testimonio pecaminoso. Y de eso la iglesia de Éfeso era característica. Permitía que el liderazgo viviera en el pecado y eso afectaba a la iglesia. Una iglesia que es columna y sostén de la verdad no puede andar en estos pecados. Y ahora llegamos a este párrafo, capítulo 3, versículos del 8 al 13, y nos encontramos que el Espíritu Santo continúa enseñándonos que la iglesia que da gloria a Dios lo hace por medio de un servicio piadoso, de un diaconado piadoso. Vuelvo a repetir, hermanos, en este párrafo, el Espíritu Santo nos enseña que la iglesia que da gloria a Dios lo hace por medio de un servicio, de un diaconado piadoso. Este párrafo es conocido como los requisitos de los diáconos, como muchas de las Biblias están encabezadas, ¿verdad? Pero en la voluntad del Señor estaremos observando que el énfasis, escucha hermano que esto es muy importante, el énfasis bíblico no está en el cargo, en cómo la iglesia se organiza y las tareas que un diácono debe cumplir. No, el énfasis no se encuentra en el cargo, en lo que hace y en quién es un diácono, sino en la enseñanza general de cómo la iglesia glorifica a Dios, estando dispuesta a ser creyentes que sirven a Dios de la manera en que Dios manda. Todo creyente es un diácono. Todo creyente es un diácono. Y no podemos eludir el hecho de que aquí singularmente Pablo está señalando sobre aquellos que han sido reconocidos en la iglesia de Éfeso como diáconos, pero estas características,
están señalando directamente a cómo todo creyente que es un diácono delante de Dios debe glorificar a Dios por medio de servirle como Él manda, con una vida piadosa. Sobre el tema de los diáconos y el diaconado, se enseña muy poco en la mayoría de las ocasiones, se enseña de una manera superficial quién es un diácono, qué hace un diácono, y seguro que debemos de tratar esos temas aquí. Pero hermano, debemos ver el tema grande, la idea grande que está en este párrafo. Y la idea grande es que nadie puede glorificar a Dios por medio de un servicio si no es con una vida piadosa, si no es el resultado de una vida piadosa. Para eso, esta mañana comenzamos esta introducción de este tema, que como iglesia que glorifica a Dios, deseamos servirle en un diaconado piadoso. Tiene que ver contigo y conmigo, con cada uno de los miembros de la iglesia local que deben servir al Señor de esta manera. Observa el texto, vamos a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 8 al 13. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Por lo que han servido bien como diáconos, obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano. Señor, te pedimos, si es tu voluntad, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos ayude y capacite, prepara nuestro corazón para entender tu palabra. Y cómo, Señor, tu voluntad debe guiar nuestra mente, deseo, decisiones, Señor. Señor, que tú expongas nuestra necesidad de poner nuestras vidas en orden, Señor, y que te presentemos todo servicio a ti, Señor, de una manera santificada. Señor, que no estemos dispuestos a encontrar en el servicio oportunidad para el pecado. Todo esto oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que debemos señalar, hermano, en este pasaje, es que la prioridad es el ejercicio de los dones como fruto de vidas piadosas. En este pasaje se nos muestra no unos requisitos a cumplir, sino más bien características que deben mostrar que el fruto de vidas piadosas se muestra en un servicio. ¿Qué es primero? ¿La gallina o el huevo? Es decir, ¿qué es primero? ¿Un servicio y después que produce algún fruto espiritual? No. La Biblia nos enseña que son las vidas piadosas que están siendo santificadas por la palabra las que van a producir un servicio que glorifica a Dios. Así que primero es el crecimiento y la santificación y después el resultado de servicio en obras para su gloria. En muchas ocasiones esto no sucede así, sino que se utiliza los ministerios, los servicios de la iglesia para hacer una manera en la que cada creyente se encuentre a gusto, se desarrolle, se encuentre, como decía, desarrollando sus dones y feliz en sentirse útil en un grupo de personas. Y en ocasiones, sin tener en cuenta cómo es el crecimiento espiritual de una persona,
fácilmente y rápidamente se le da lugar y oportunidad a servir en distintos ministerios. Pero encontramos, hermanos, que el énfasis de este párrafo nos está diciendo que las características de alguien que está capacitado para servir en un ministerio está mostrando frutos espirituales y por tanto está capacitado para servir. No es alguien quien está sirviendo y después mostrará frutos en su vida. Es el creyente quien, mostrando frutos del crecimiento espiritual, muestra que está capacitado para servir. En otras palabras, el pecado tolerado es incompatible con el servicio que glorifica a Dios. Una vida que no está creciendo y no está cambiando, no está arrepintiéndose, no está siendo santificado y tolera pecados en su vida, no está capacitado ni traerá gloria a Dios, aunque esté todo el día sirviendo en la iglesia. La importancia no es el cargo del diácono, ni la motivación es llegar a aspirar a ser un diácono. El énfasis de este párrafo es que la vida de santificación de un creyente entonces lo capacita para servir al Señor. Algunos creyentes han tenido como meta en su vida cristiana el alcanzar un reconocimiento a su propio servicio y trabajo. Durante muchos años han servido y se han dedicado y tienen claro que a lo mejor no podrán hacer otra cosa, pero esperan que reconozcan su trabajo y servicio en la iglesia. Pero lo que nosotros debemos procurar no es tanto que se nos valore, no es tanto que se nos muestre que nuestro trabajo está bien hecho y que merecemos un puesto como diácono, sino lo que este párrafo nos está enseñando, que el creyente debe estar ocupado en glorificar a Dios por su vida de testimonio piadoso. Examinando tu propia vida, no examinando tu propio servicio. Por supuesto, que aquellos que sirven bien como diáconos, mira lo que dice el versículo 13. Los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, pero esto debemos de aclarar. Porque pecaminosamente, es decir, por motivos pecaminosos, en muchas ocasiones se convierte este versículo como una declaración de propósito, como una meta a alcanzar, como algo al que muchos creyentes aspiran a alcanzar una posición honrosa. Pero este versículo no nos muestra la meta, nos muestra el resultado. Este versículo no nos está diciendo que un creyente debe estar procurando una posición honrosa entre los hermanos en la iglesia, como la que podría valorarse llegar a ser reconocido diácono. Sino que este versículo está mostrando que cuando A se cumple, B es el resultado. Es decir, cuando hay una vida que está creciendo en santificación y esto trae el resultado de un servicio, cuando esto sucede, versículo 13, ha hecho un buen servicio cumpliendo todo lo que caracteriza un servicio que glorifica a Dios, versículos anteriores, entonces recibe, observa que recibe, no alcanza, no ha conseguido, no dice nada de eso. No es un llamado a perseguir y conseguir, sino que recibe de parte de los hermanos y de parte del Señor un reconocimiento honroso, que no le trae gloria, sino que de nuevo reconoce que es fruto del Evangelio y del Espíritu en su vida. No debemos tener como meta alcanzar una posición honrosa, lo cual demostraría que estaríamos lejos de alcanzarla.
sino que, hermano, cada creyente ha sido salvado por Dios para servirle como fruto de una vida que está siendo transformada por su palabra, que sirve con humildad como resultado del crecimiento en la gracia de Dios, que es el resultado del proceso de una vida santificada. Este párrafo nos va a confrontar con cuáles son las verdaderas motivaciones cuando sirves al Señor. Y las motivaciones cuando sirves al Señor, por supuesto, son glorificables, pero debe ser también hacerlo por los medios que Dios ha determinado, como resultado de una vida piadosa. Esto lo veremos claramente comparando este pasaje con las características del servicio piadoso que glorifica a Dios con el resto de las cartas pastorales. Y observamos que solo tenemos esta indicación sobre diácono en las cartas pastorales. ¿Cuáles son las cartas pastorales? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Y cuando observamos estas tres cartas, nos damos cuenta que ni segunda de Timoteo ni Tito hay ninguna indicación de Pablo hacia Tito o hacia Timoteo con respecto a los diáconos. Solo tenemos esta indicación, estos pocos versículos en esta primera carta que hablan de cómo deben ser los diáconos, aquellos que sirven en la iglesia. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? Porque en tres cartas pastorales y por lo menos dos receptores de estas cartas, Timoteo y Tito, solamente Timoteo recibe indicaciones sobre los diáconos. Y solamente en la primera carta, y solamente una indicación de breves versículos. Mirad, esta es la primera respuesta. La primera respuesta, porque solamente esto aparece aquí y no está en el resto de las cartas, y especialmente no está en Tito, esta es la respuesta. Primera respuesta es que los diáconos reconocidos en una iglesia, escucha bien, no son imprescindibles a diferencia de los ancianos, pastores o obispos. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que Pablo se está refiriendo hacia los diáconos piadosos en 1 Timoteo, pero que no aparece en Tito, probablemente es porque en Éfeso ya había diáconos reconocidos, pero en Creta, lugar donde Tito se encuentra, no había diáconos reconocidos. Y no era una situación que debiera corregirse. Ahora, no solamente estamos diciendo que posiblemente en Éfeso hubiera diáconos y en Creta, donde Tito está, no hubiera diáconos, sino que lo que enseñan las cartas pastorales es que una iglesia continúa siendo iglesia, y me refiero a iglesia local, una iglesia local continúa siendo iglesia aunque no haya diáconos. Los diáconos no son necesarios para que una iglesia local esté completa. Que una iglesia local esté completa lo puede ser sin tener diáconos, pero no sin tener un liderazgo plural. Observa lo que dice Tito en capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. Y eso para que pusieras en orden lo que queda, significa para que pusieras lo que falta. Ese lo que queda significa que faltaban cosas en esas iglesias en Creta que eran necesarias para que la iglesia fuera una iglesia bíblica adecuada. ¿Y qué era lo que le faltaba? Versículo 5. Designar a ancianos en cada ciudad como te mandé. Así que una iglesia local no está completa cuando no hay un liderazgo bíblico plural. Cuando eso sucede, esa iglesia local está conforme a la voluntad de Dios. Ahora, no podemos decir lo mismo con respecto a los diáconos. El reconocimiento del diácono no es imprescindible para una iglesia. Ahora sí, el ministerio del diaconado
Es decir, el servicio siempre va a estar presente en una iglesia local. Es decir, todos los creyentes, como hemos dicho anteriormente, y veremos en el resto de los tipos en adelante, todo creyente es diácono. Todo creyente que ha sido salvado por la gracia de Dios, ha sido capacitado para poner en uso sus dones, esto en un contexto de diaconado. Así que esta es la primera respuesta por la que solamente aparece esta indicación en Primera de Timoteo y no aparece en el resto de las cartas pastorales. Ahora, sino en la tarea. Acabamos de decir que una iglesia es iglesia conforme a la voluntad de Dios cuando, aunque no tenga diáconos piadosos reconocidos, pero debemos reconocer que la prioridad no está en el cargo, sino en el reconocimiento de una tarea realizada piadosamente. Y en este sentido, es lo que enseña en contraste entre 1 Timoteo y Tito. Y es que una iglesia que glorifica a Dios siempre está formada por creyentes que diaconean, permitirme esa palabra, creyentes que diaconean a Dios piadosamente. Todos los creyentes somos diáconos. Todos los creyentes hemos sido llamados y salvados para diaconear a Dios. De alguna manera estoy tomando una transliteración de la palabra griega que se utiliza cada vez que, o en muchas de las ocasiones, que se llama a los creyentes a poner en práctica nuestro servicio al Señor. Todos los creyentes hemos sido salvados para diaconear a Dios. Y hay muchos pasajes que nos enseñan estas verdades, pero solamente quisiera señalar lo que se ve en contraste en Tito. Si en 1 Timoteo encontramos estas indicaciones de este párrafo que estudiaremos los domingos siguientes, ¿qué sucede con Tito en la carta de Tito? Acompañadme a la carta de Tito, capítulo 1. Sabemos que del versículo 5 al 9, Pablo le está diciendo a Tito, del mismo modo que le dijo a Timoteo, cómo son las características de los ancianos llamados por Dios. Ahora, lo que sucede es que en toda la carta de Pablo a Tito no hay ninguna indicación de cómo deben ser los diáconos. Ahora, observa el capítulo 2. Voy a leer el capítulo 2, versículos del 1 al 13. Y observa lo que dice. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las mujeres, a las jóvenes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabras sanas e irreprochables, a fin de que el adversario se avergüence a no tener nada malo que decir de nosotros. Versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios
y Salvador, Cristo Jesús. Y hermano, yo creo que claramente estamos observando que en este párrafo hemos encontrado también las mismas indicaciones que Pablo le da a Timoteo con respecto a los diáconos. Las mismas indicaciones se encuentran en los dos lugares, pero en 1 Timoteo lo encuentras aplicado a los que han sido reconocidos como diáconos de la iglesia. Pero en la iglesia en Creta te encuentras que Pablo está diciéndole a Tito que debe enseñar la sana doctrina para que cada creyente en su condición y en su posición esté sirviendo al Señor de una manera piadosa. Con eso podemos concluir que cada creyente es un diácono sirviendo al Señor como resultado de la salvación en su vida, negando la impiedad y los deseos mundanos y viviendo en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tito continúa mostrando cuál es el propósito de Dios al salvarnos por medio de la gracia de Dios. Dice Tito 2, versículos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y ahora observa el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. Y punto, ¿verdad? Ya estamos redimidos de toda iniquidad. Ese es el propósito por el que Cristo vino y derramó su sangre. No, continúa también diciendo, y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Y ya se queda. Es decir, somos un pueblo del Señor. Sabemos quién es nuestro dueño y nuestro amo. Eso es lo que Cristo vino a hacer, darnos una identidad. No, solamente eso no. Observa hasta el final. Un pueblo que se caracteriza porque es celoso de buenas obras. Porque Pablo está diciéndole a Tito, es que todo creyente ha sido salvado por Dios y purificado con el propósito de, a medida que está siendo purificado, diaconear a Dios. Poner en servicio a Dios en nuestros dones, en el uso de nuestros dones y en toda la manera en la que el Señor está produciendo santificación en nuestras vidas, poner nuestras vidas como diaconados de Cristo. Dicha instrucción sobre cómo cada creyente debe aplicar la sana doctrina a su propia vida para diaconear a Dios de esa manera es una instrucción prioritaria, hermano. Y está al mismo nivel que lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Es lo mismo, está al mismo nivel. Cada creyente se le exige lo mismo, ya sea que tu ministerio esté reconocido públicamente o tu ministerio esté siendo desarrollado como el resto de hermanos lo hacemos para la gloria de Dios sin necesidad de ser reconocidos públicamente. Versículo 15 de Tito 2. Dice Pablo, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque probablemente habría muchas personas que estén negando que sea necesaria una vida piadosa de testimonio del Señor para servirle. Mira, lo más importante es que yo lo hago con corazón sincero. El Señor sabe que yo lo hago con corazón sincero. Eso no es suficiente, hermano. Corazón sincero en muchas ocasiones se utiliza como excusa de permitir pecado en mi vida. Para servir al Señor debemos ser limpios, purificados. Y de esa manera traeremos gloria a Dios, sirviéndole en un diaconado piadoso. Otras indicaciones sobre el diaconado piadoso de todos los creyentes que está en Tito se encuentra en el capítulo 3. Mira lo que dice el Tito capítulo 3. En el versículo 1, aquí Pablo dice, recuérdale que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén, ¿qué?
preparados para toda buena obra. Y esto está en el contexto del desarrollo de un diaconado, un servicio. Y esto no es para algunos, es para todos los creyentes. Recuérdales. Se está refiriendo a todos los creyentes, ancianos, mayores, jóvenes, niños, en el trabajo, en nuestro contexto. Todos somos llamados a prepararnos para la buena obra. Esto es el diaconado al Señor. En el capítulo 3, versículo 8, observa de nuevo que dice esta expresión, llamando la atención a la autoridad de la palabra de Dios. Versículo 8, palabra fiel es esta, porque es palabra de Dios. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hable con firmeza, y esto es con rotundidad, que hable con confianza. ¿Para qué? Para que tenga este resultado, que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Procuren ocuparse en buenas obras. Y es que la enseñanza de la palabra de Dios no está poniendo el énfasis en alcanzar un nombre, una posición entre los hermanos de la iglesia, de un diácono reconocido. Hermano, este era el contexto de Éfeso. Personas que habían sido reconocidos públicamente y habían mostrado que su servicio estaba siendo respaldado por los ancianos de ese lugar y estaba siendo reconocido por el resto de la iglesia en Éfeso. Pero no eran diáconos bíblicos. Eran diáconos que permitían el pecado en su vida. Pero no es necesario que en cada iglesia haya diáconos. No hay un mandato que para que una iglesia sea iglesia tenga que haber diáconos. Ahora el énfasis sí es que todo creyente ha sido salvado para diaconear a Dios. Y la única manera en la que nuestro diaconado glorifica a Dios es el resultado de una vida piadosa. Una vida piadosa. Todos los creyentes somos llamados a servir a Dios como resultado de nuestra salvación y en el desarrollo de nuestra santificación. Pero el servicio a Dios en muchas ocasiones es mal usado. Es cierto que muchas veces los ministerios son mal usados, especialmente por creyentes que pecan deliberadamente y son tolerantes en su propia vida, y una iglesia que permite eso también. Por eso Pablo le insiste a Timoteo y a Tito que deben enseñar esto con toda confianza y autoridad. Porque no se puede permitir, hermanos, que uno esté sirviendo al Señor con tolerancia en nuestra propia vida al pecado, ya sea público o privado. Así que desde la caída del hombre, esta acción de servir al Señor, diaconear al Señor, ha sido mal usada para alcanzar una propia forma de orgullo, de soberbia, queriendo alcanzar una gloria propia. Así que aparentando ser un verdadero diácono, en muchas ocasiones esta realidad no estaba cumpliéndose en un testimonio piadoso. ¿Cuál es el primer diácono inapropiado? ¿Cuál es el primero que estuvo diaconeando a Dios de manera inapropiada? Caín. Caín fue el primero que estuvo labrando la tierra y presentando a Dios eso con una motivación equivocada, pecaminosa. Ya que la primera vez que aparece la palabra que tiene que ver con servicio diaconado en la Biblia, aparece en Génesis 2:5. Génesis 2:5, versículo 5 de Génesis 2 y el versículo 15 nos habla de la labor de cultivar la tierra. El trabajo diario de cultivar la tierra. Es la primera vez que se utiliza esa palabra relacionada con el diaconado. Así que aquel que usó esa labor de trabajar la tierra y trajo como mérito propio una ofrenda a Dios para que fuera reconocida por él. Y cuando Dios la rechazó, ya que estaba trayéndose
con una actitud pecaminosa, este demostró que en realidad su corazón no estaba preparado para diaconiar al Señor. Deuteronomio capítulo 11. Acompañadme ahí a Deuteronomio capítulo 11. Porque Dios mandó a Israel que le sirviera de todo corazón, como el resultado de haberlo liberado y haberlo hecho su propio pueblo. Pero también le advierte sobre las consecuencias de ofrecerle un mal servicio a Dios. Así que desviarnos de un servicio apropiado a Dios. Hemos tenido testimonio en el Antiguo Testamento de las consecuencias que trae, ya que Dios no lo acepta. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, observa, servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Él dará a vuestra tierra la lluvia temprana, lluvia tardía, para que recojas tu grano y tu aceite. Él dará hierbas de tus campos para tu ganado y comerás y te saciarás. Por supuesto, en este contexto, hermano, es el contexto en el que Dios todavía estaba tratando con su pueblo, en un sistema de la ley en la que si no obedecen la ley, entonces Dios traería consecuencias de maldición, pero si obedecen la ley, Dios les daría bendiciones. Y en ese contexto debían servirle con un corazón y un alma que se caracteriza por la obediencia. Para nosotros a día de hoy no le servimos para que Él nos dé prosperidad. Ninguno puede decir que puede pensar que Dios le está bendiciendo a pesar de que su vida no está en orden. Eso es un engaño. La Biblia puede interpretar estos pasajes para decir que Dios cuando me bendice ricamente con trabajo, dinero y posesiones, eso demuestra que mi vida agrada a Dios y estoy siendo obediente a Dios, ¿no? En muchas ocasiones encontramos, y Salmo 73 nos dice, que Dios en muchas ocasiones permite que el impío prospere. Y aún Dios hoy permite que muchos de nosotros que decimos ser creyentes y confiamos en nuestra vida que no es conforme a la voluntad de Dios, no está viviendo santificadamente, estos creyentes pongan su esperanza en tener muchas posesiones como justificación de una vida ordenada. Nadie me puede decir que mi vida no está de acuerdo con la voluntad de Dios porque mira cómo Dios me bendice. No, eso es un engaño. El mismo engaño que tienen los impíos que creen que Dios no le va a juzgar por sus pecados precisamente por eso mismo, porque tienen posesión. Ahora, no servimos a Dios para que nos bendiga. En nuestro contexto, en la iglesia, servimos a Dios porque ya nos ha bendecido. Como resultado de la bendición que hemos recibido en Cristo. Nuestra vida no está asegurada para la eternidad, una salvación segura, eterna, por tu servicio. La vida del creyente en la eternidad está asegurada por el servicio que Cristo cumplió en tu lugar. Un servicio perfecto, una justicia perfecta que se te ha atribuido a ti de una manera completa y tu salvación está asegurada. Ahora no servimos al Señor para asegurar nuestra salvación o para recibir bendición, pero sí servimos al Señor como consecuencia de su obra en nuestras vidas, a medida que estamos siendo expuestos a la transformación de la imagen de Cristo. Y no puedes tolerar el pecado en tu vida, lo cual ese servicio no agrada a Dios. Pero continúa diciendo, Deuteronomio 11, versículo 16, cuidado, no sea que se engañe vuestro corazón. Observa lo que dice ahí. Cuidado de que no sea de que se engañe vuestro corazón y os desviéis. ¿Y cómo se caracteriza ese desvío? Porque sirves a otros dioses y los adoréis.
Mira, puede suceder que a día de hoy alguno de nosotros pretenda servir a Dios y a otros dioses. Y ya sabemos lo que Jesús dijo. Es imposible que podamos agradar a los dos. Es imposible que podamos servir a dos dioses, porque o agradará a uno y desagradará al otro, o viceversa. Así que no te engañes. No pretendas decir que tu servicio al Señor en el contexto de la iglesia es aceptable delante de Dios, mientras que después, el domingo por la tarde hasta el próximo domingo por la mañana, estés sirviéndote a ti mismo, a tu estómago, a tus vicios, a tus placeres, a tu deseo de posesiones, de riqueza. No puedes servir a dos dioses. Y se caracteriza que si estás dedicado más tiempo en la semana y no estás luchando por ese deseo de matar el pecado en tu vida, lo que está mostrando es que te estás engañando, en realidad no es esa. Tu vida no está mostrando los frutos que caracterizan a un creyente. Así que son muchas las ocasiones en que Dios reprocha un servicio inapropiado. Isaías 42, por ejemplo. Acompañadme a Isaías 42, versículo 18. Vemos otro contexto en el que se cumple como Dios le advirtió aquí: no os dejéis engañar, no os engañéis para apartaros de mí y sirváis a otros dioses. Y aquí sucede que Isaías 42, versículo 18, Dios está hablando al pueblo y le habla de esta manera: sordos, oíd; ciegos, mirad y ved. ¿Quién es ciego sino mi siervo, tan sordo como el mensajero a quien envío? ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo, tan ciego como el siervo del Señor? Aquí, con esta pregunta retórica, Dios está llamando la atención a que el pueblo que debía servir al Señor estaba engañándose como un sordo y un ciego, no viendo la realidad. Y era más sordo que cualquier otro pueblo. ¿Quién hay más ciego y sordo que mi siervo? Y ese siervo se refiere al pueblo de Israel, que había sido salvado para que sirviera a Dios, pero se caracterizaba por ser un siervo ciego y sordo. Versículo 20. Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. ¿Estás leyendo conmigo eso? Dice, tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. El Señor se complació por causa de su justicia en hacer la ley grande y gloriosa. Así que el problema no es de la ley. El Señor se complació en dar testimonio de cómo es su justicia. Y ellos, en lugar de ver la ley de Dios como testimonio de decir: Señor, yo no puedo cumplir tu ley, ellos utilizaron la ley de Dios para decir: yo puedo cumplirla de una manera aparente, puedo traer todos los sacrificios que tú me pides. Y Dios les está diciendo: no os dais cuenta, no estáis sordos y ciegos, que la ley no ha sido dada para ser cumplida. La ley ha sido dada para que veáis que un siervo que sirve al Señor reconoce que necesita ser cambiado desde el corazón. Y aquí Dios está llamando a considerarse que necesitan la transformación del corazón. Esto es lo que estaba sucediendo en Éfeso. Personas que decían ser creyentes y eran ancianos y diáconos reconocidos públicamente, pero que mejor deberían de estar callados y confesando su pecado. Y por eso Pablo le dice a Timoteo cuáles son las características de un anciano y diácono piadoso, porque precisamente era lo que no había en esa iglesia. Pero sabemos que estas indicaciones
no están llamando la atención al cargo, sino a la función. Como todo creyente ha sido salvado y debe estar siendo purificado, no tolerando el pecado para servir al Señor de una manera piadosa. Mateo 7, versículo 22, es característico, ¿verdad? De personas que utilizan las cosas que hacen para Dios como argumento inapropiado para traer alguna razón de por qué merece entrar en el reino de los cielos. ¿Qué dirías tú cuando estés en la puerta y muchos estén clamando en el juicio y estén clamando, Señor, Señor, y se te diga, no vas a entrar en el reino de los cielos? ¿Qué dirías? Bueno, esto está aquí en Mateo 7, 22, que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? En resumen, en definitiva, en otras palabras, lo que está diciendo que estas personas que no eran creyentes estaban dentro de los creyentes haciendo servicios de los creyentes y confiaban en sus propios servicios y obras como argumento para alcanzar el reino de los cielos. Hermano, esto nos resalta la necesidad de reconocer que nunca un creyente puede ver sus obras de servicio como méritos propios. Nunca el creyente puede ver sus obras de servicio como méritos propios. El creyente que sirve al Señor, que diaconea al Señor, es resultado del señorío de Cristo. Es resultado de la gracia de Dios en tu vida. ¿Estás sirviendo en distintos ministerios aquí en la iglesia? ¿O no lo estás haciendo? Bueno, todos estamos siendo expuestos a cuáles son las motivaciones adecuadas y el origen de un servicio que glorifica a Dios. Y es una vida transformada y santificada. Un no creyente puede servir, pero eso no le dará derecho a entrar en el reino de los cielos, ni nunca traerá gloria al nombre de Cristo. Un creyente puede servir, pero mientras sea tolerando pecado en su vida, será expuesto a la necesidad de arrepentimiento y llegará a un punto en que será disciplinado y será quitado de ese servicio, ya que eso no traerá gloria a Dios. El creyente que sirve al Señor y glorifica a Dios por ese diaconado, comienza el servicio en una vida de santificación. En una vida de santificación. El servicio del creyente no pretende alcanzar mérito. El servicio del creyente no tiene puesto la meta en ser reconocido diácono. No eran conscientes de estar viviendo, sirviendo a Cristo para alcanzar algún mérito. Aunque recibieron recompensas, sus obras eran propias de un justo. Mira lo que dice aquí Mateo 25. Mateo 25, un poco más adelante de donde estábamos. Jesús habla una parábola que se refirió el otro día en una de las reuniones que tuvimos por Zoom. Mateo 25, versículo 34. Desde el versículo 31 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 34, observa. Entonces el rey dirá a los de su derecha, que dice quiénes son los que están a su derecha. Versículo 33, las ovejas están a su derecha. Así que el rey dirá a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer,
Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 37. Entonces los justos le respondieron diciendo, observa esto, es clave este versículo. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Lo que los justos estaban aquí reconociendo es que ellos no eran conscientes de haber hecho algún tipo de obra que fuera considerada de algún modo. Ellos no estaban poniendo su esperanza en sus propias obras. Ni siquiera ellos eran conscientes de cuándo hicimos esto, Señor. Versículo 40, respondiendo el rey, les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, y en el contexto se refiere a los que son como los niños, recién convertidos, los más pequeños de entre vosotros, es decir, cuando lo hicisteis a los más insignificantes, observa lo que continúa diciendo, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que aquí está diciendo es que no está diciendo, por supuesto, que la salvación es por obra, ¿verdad? Nunca puede ser así. No está diciendo que entraremos en el reino de los cielos preparados nosotros porque hicimos obras que merecieran esa salvación. Sino lo que está resaltando es que este reino de los cielos está reservado para vosotros, las mujeres, que habéis mostrado un servicio piadoso. Que habéis mostrado un servicio piadoso. Que habéis mostrado en vuestra vida el resultado de una vida piadosa, sirviendo para la gloria de Dios y no para vuestra propia gloria. Lo cual Dios consideraba una obra como resultado de la salvación en ellos, porque estaban sirviendo aún a los más pequeños de los que nadie le podría decir, oye, merece la salvación por lo que está. Ahora, en cambio, versículo 41, observa que dice, entonces dirá también a los de su izquierda, y de nuevo eso de su izquierda se refiere a los cabritos, que nada tienen que ver con ovejas. Pero a veces un cabrito se cree que es una oveja. Y entonces esto está hablado para los cabritos, que se creen ovejas, pero que en realidad son cabritos. Mira lo que dice el versículo 41. Dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Esto no significa disciplina, ¿verdad? No, esto significa destino eterno en el infierno. Y continúa el versículo 42. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me visitasteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y esa palabra servimos es la palabra diaconía. Diaconía. ¿Cuándo no hicimos esto? ¿Cuándo no te diaconamos? De nuevo, versículo 45, él entonces le responderá diciendo, en verdad os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños, de estos tampoco a mí lo hiciste. Lo que está llamando la atención aquí, de nuevo, es que solo los creyentes son caracterizados por un servicio singular, como fruto de una vida transformada. Y el resto de personas, aunque aparenten ser ovejas, pero son cabritos, y aunque hayan aparentado servicio, su servicio está caracterizado por ser un servicio interesado. Ellos pensaban que lo que Dios iba a valorar es cuando sirvieran de una manera llamativa. Pero ellos ignoraban que también incluyera que un creyente, aquel que ha sido salvado, iba a servir a un pequeñito, a alguien insignificante. Entonces ellos no tenían la conciencia de saber
que ese es el verdadero fruto de un creyente, y ellos estaban confiando en sus obras visibles, que le llamaran la atención. Lo que caracterizaba a los fariseos, ¿verdad? Ellos hacían tocar la campana cuando daban limosna. A ellos les gustaba hacer oraciones grandes y elocuentes y en alta voz para ser escuchados y oídos. Ellos amaban lo visible, pero después dejaban colar el mosquito. Dejaban colar lo que Dios mostraba que caracterizaba a un verdadero cristiano. Y ahora dice el versículo 46, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Y no iremos porque hemos servido al Señor, y eso nos da mérito. Iremos por la justicia de Cristo, quien satisfizo la ira de Dios en nuestro lugar y pagó nuestra deuda y nos rescató. Y eso produjo en nosotros los frutos de una vida piadosa. Es decir, como Tito se nos ha recordado en esta mañana. Por esta razón, hermanos, debemos recordar que el servicio al Señor es usado como oportunidad del pecado en muchas ocasiones. Pero de nuevo, Pablo nos está diciendo en este párrafo que vamos a estar estudiando en los próximos domingos, que no solamente los que son reconocidos de alguna manera puntual para un ministerio concreto como diáconos deben caracterizarse por una vida piadosa, sino que todo creyente, este es el énfasis, hermano, lo he repetido en varias ocasiones esta mañana, y si no ha quedado, quiero volverlo a repetir para que quede justamente. El énfasis se encuentra en que el servicio que glorifica a Dios proviene de una vida santificada y santificante. Que solo el servicio piadoso glorifica al Señor y que da capacidad a una iglesia local para que pueda pelear la buena batalla de la fe. Por medio de vidas que están siendo transformadas y por medio de vidas que están siendo transformadas sirven al Señor en la santidad de sus vidas. Diaconear al Señor no se puede hacer de cualquier manera. Dios exige que Él sea adorado y Él merece la adoración por medio de un servicio que proviene de un corazón renovado, transformado. Y el estudio de este pasaje nos pondrá examen a cada uno de los creyentes. ¿Por qué no sirves? ¿Por qué no estás diaconeando a Dios? Probablemente puede ser porque no seas salvo. Y porque pienses que no tienes por qué agradecer a Dios lo que Él te ha dado. Porque no sirve. Probablemente es porque estás en el pecado de la comodidad. Y estás más bien esperando a que otros te sirvan a ti antes que tú estés sirviendo a otros. ¿Por qué no sirve? Porque crees que tú no lo mereces, cierto es, no lo mereces. Y demuestra la gratitud al Señor sirviéndole, reconociendo que no mereces servirle. ¿Por qué no sirves? Porque sabes que hay algo en tu vida que no está en orden. Confiésalo. Arrepiéntete y ponte en orden con Dios. Y sírvele. ¿Por qué no sirves? Porque no sabes cuál es tu don. El don se conoce a medida que estás siendo expuesto a la palabra y estás deseando servir a Dios de cualquier manera, en cualquier forma, en cualquier momento. La próxima ocasión observaremos cómo la Biblia nos enseña de quién es un diácono en este contexto reconocido por una iglesia y qué hace un diácono reconocido por la iglesia. En muchas ocasiones no profundizamos en este tema, pero mientras llegamos a este punto, hermano, no perdamos de vista el énfasis. El énfasis no es alcanzar un cargo de diácono. El énfasis no es alcanzar un puesto honroso. El énfasis es poner en orden tu vida para que puedas servir a Dios
como fruto de un creyente salvado por su gracia. Y todo para traer gloria a su nombre. Si quieres servir al Señor, reconoce tu pecado, confiesa tu ofensa a Dios, arrepiéntete, vuélvete de tu mal camino, cree en Cristo como tu Señor y Salvador y llena tu corazón y tu mente de su palabra, la cual santificará tu corazón y te capacitará para un servicio piadoso. Oremos. Señor, te pedimos, Padre, que en tu propia iglesia, Señor, tú estés santificándonos, Señor, para cumplir tu propósito y es hacer de nosotros, Señor, siervos de ídolos, siervos de nosotros mismos, habernos rescatado de esa condición, hacer de nosotros siervos útiles para tu gloria. Señor, no permita que el servicio sea un contexto o una oportunidad para nuestro pecado. Señor, no permita que por las experiencias que a veces hemos sufrido de sufrimiento, ataques, daño realizado en el ministerio, dejemos de servirte. Señor, que confiemos y agradezcamos, Señor, tu gracia con nosotros, porque nos has salvado y nos has hecho un reino, un pueblo celoso de buenas obras. Y Señor, que no haya en ninguno de nosotros un deseo pecaminoso de aspirar a un cargo o a un llamado que nos eleve nuestro egoísmo y orgullo, sino que la característica de tu iglesia aquí, Señor, sea de siervos, diáconos, que están, Señor, sirviéndote en humildad, en santificación, en gratitud, Señor, y te agradecemos, Padre, que esto podamos meditarlo también cuando estamos a punto de participar del pan y el vino. Señor, no podemos aparentar, a pesar de que estemos sirviendo, o porque no sirvamos, Señor, porque estemos en conflicto con algún hermano, Señor. Delante de tu mesa, nosotros estamos siendo expuestos al siervo que vino a servirnos y no para ser servido. Te damos gracias porque Cristo se hizo diácono para nosotros. Señor, te damos gracias porque Él cargó la deuda que nosotros teníamos para que ahora nosotros, por su muerte y resurrección, nosotros podamos formar parte de tu cuerpo, de tu iglesia. Señor, y que podamos tomar de este pan y este vino de una manera digna de la muerte y resurrección de Cristo. Gracias te damos por esta mañana y bendice a nuestros hermanos que no están con nosotros, que están en casa, escuchando tu palabra, Señor. Te pedimos que tú también le lleves a ellos, Señor, nuestro cariño y nuestro amor, Señor, pero también que ellos estén poniendo en su propio hogar, su propia vida a la luz de tu palabra, considerar cómo estamos preparándonos para servirte con manos limpias, santas, purificadas por ti. Todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén.